En este video le hablaremos acerca de las teorías del ser de algunos filósofos, pero antes de dar inicio a ese tema le hablaré acerca de lo que es la ontología. La ontología, perteneciente a la filosofía, es una parte de la metafísica que se dedica al estudio de lo que hay y de lo que existe. La ontología determina qué categorías del ser son fundamentales, preguntándose si los objetos que se encuentran en esas categorías pueden ser clasificados como seres y en qué sentido. La ontología nos dice que de las entidades existentes forzosamente han de pertenecer a una de las dos categorías dadas, ya sean las entidades concretas o las entidades abstractas. La ontología nos presenta un concepto sumamente interesante, que es el de los universales. Los universales son los supuestos referentes de los predicados como verde, amigo, áspero o insecto. La existencia de los universales se emplea para justificar nuestra manera de hablar acerca de los individuos. ¿Cuáles son las características del ser para Parmenides? Parmenides decía: el ser es y es pensable, el no ser no es y tampoco es pensable. Entonces es lo mismo ser y pensar. Parmenides identifica el no ser con la nada, así no se podría hablar de llegar a ser porque todavía no es. El ser es imperecedero e inengendrado, porque si no fuera vendría del no ser y volvería a él. Pero el no ser es impensable e inexistente. El ser es uno, ya que si hubiera otra cosa sería no ser. El ser es inmóvil, porque si hubiera movimiento sería hacia el no ser. El movimiento es pura apariencia. El ser es indivisible, puesto que el vacío que habría de separar las partes sería el no ser. El ser de Parmenides es realidad y lo concibe como algo corpóreo, limitado, compacto, inengendrado e imperecedero, sin posibilidad de cambios ni movimientos. ¿Cuál era la esencia del ser según Aristóteles? Para Aristóteles, el cambio es el paso de la potencia al acto, pero para que Aristóteles pudiera llegar a esa conclusión, tuvo que hacer una serie de pasos para llegar a una investigación, pero para eso tenía que pasar desde el origen de la teoría que tenía Parménides, la cual era que el cambio es imposible porque implica el tránsito del no ser al ser, y consideraba el ser como el nada, o sea, que no tenía sentido. Existen muchos sentidos del ser, los cuales son el sentido de la sustancia, de la cantidad y de la cualidad, pero nosotros comúnmente tenemos dos sentidos en nuestra vida cotidiana, lo que es el acto y la potencia. El acto es la sustancia tal y como se nos presenta en un momento determinado, es decir, que la sustancia es ahora, o sea, lo que es en este momento. Y ser en potencia es todo ese conjunto de posibilidades y capacidades que una sustancia tiene, todo lo que una sustancia puede hacer, pero todavía no lo está haciendo. Como tal, sigue estando estancado, se podría decir. ¿Cuáles son las características del ser aristotélico? El ser se entiende de muchas maneras, pero estos diferentes sentidos se refieren a una sola cosa, a una misma naturaleza, no viendo entre ellos una comunidad de nombre. Para Aristóteles, todo aquello que se mueve es movido a su vez por una causa, así sucesivamente. Por tanto, ha de existir algún tipo de motor en el inicio, algo que sea movido por nadie y que sea lo que desencadene el proceso. Este primer motor inmóvil es lo que se relaciona con algún tipo de ser divino, responsable, además de una unidad del mundo y el orden y las reglas que lo rigen. En lo referente a la física, Aristóteles explica el movimiento característico de los seres naturales en términos de acto y potencia. Acto será el cumplimiento realizado en pleno desarrollo de las potencialidades de una sustancia, mientras que potencia la posibilidad de llegar a ser algo que todavía no es. Por ejemplo, una semilla en acto, pero el árbol en potencia. Bueno, les voy a explicar quién fue Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo, polímata y científico nacido en la ciudad de Estágira, al norte de la antigua Grecia. Es considerado junto con Platón el padre de la filosofía occidental. Sus ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual del occidente por más de 2 milenios. Aristóteles admite que la realidad es cambiante. El verdadero conocimiento es saber identificar la sustancia de cada cosa, obra del entendimiento. Causas que explican al ser según Aristóteles. Una de las causas es que Aristóteles fue discípulo de Platón y éste se fue alejando de las ideas que tenía su maestro. Otra de las causas fue el error de Parménides en considerar al ser como una sola cosa, cuando el ser se puede considerar de muchas maneras. Otra de las causas es el acto, que es la misma en la que se está construyendo y en lo que se puede construir.
Otra de las causas es el acto, la sustancia tal y como se presenta en el momento. Otra de las causas es la potencia, es todo conjunto de posibilidades y capacidades que una sustancia tiene. La potencia representa entonces un cierto no ser, pero no un ser absoluto, sino relativo. Es una capacidad de ser, un poder ser. El cambio entonces es un tránsito entre el no ser relativo y el ser absoluto. El cambio es moverse entre dos tipos o dos modos de ser. Bueno, yo les voy a explicar lo que se me hizo más importante o relevante de los 3 videos que vimos. Del primer video lo que se me hizo importante es que menciona la escuela eleática que surgió en el siglo IV al V. Otro de los datos importantes es de los eleáticos que decían que nuestros sentidos nos engañaban y que la verdad solo se puede tener bajo la reflexión filosófica. Otro de los datos importantes fue lo de Parménides 530 al 515 antes de nuestra era, que escribió un poema que tiene diferentes mitologías, y lo de Zenón de 490 antes de nuestra era, que decía que el universo era una sola unidad. Bueno, otro de los datos importantes o relevantes, pero ya del segundo video, era lo que decía Parménides, que era que el cambio es una ilusión y lo único relevante o lo único real es la permanencia. Bueno, Heráclito nació en el año 540 y falleció en el año 480 antes de nuestra era. Se le contribuye un libro sobre la naturaleza. Está dividido en 3 secciones: lógica, política y teológica. Su teoría afirma que todo está en constante movimiento y que la guerra es el padre de todas las cosas. Buenas tardes, mi nombre es Naomi y yo les voy a hablar acerca de Heráclito de Éfeso y el ser según su pensamiento. Heráclito de Éfeso fue un filósofo griego presocrático, nativo de Éfeso, ciudad de Ionia, en la costa occidental del Asia Menor. Todo fluye, somos y no somos. El ente deviene y las cosas se transforman en un proceso continuo de nacimiento y destrucción, que afecta a objetos, animales y seres humanos. Era el lema básico de Heráclito de Éfeso, también conocido como Heráclito el Obscuro. El pensador griego creía que el mundo experimentaba un proceso de continuo nacimiento y destrucción al que nadie escapa. Dentro del cambio incesante de las cosas, Heráclito postula que existe una unidad o principio eterno encarnado por el fuego. Pero esta llama crepitante es una metáfora que se refiere al movimiento y cambio constante en el que se encuentra sumido el ser humano y el mundo. No existe en la realidad nada que sea completamente igual, porque lo único real es el cambio. Heráclito fue un filósofo griego que se adelantó al pensamiento de los filósofos contemporáneos. Las respuestas hasta ese momento sobre la verdad de lo que realmente existen eran diversas. Los 4 elementos inspiraron a los filósofos presocráticos, como Tales, que afirmaba que era el agua el origen, o Anaxímenes, que creía que era el aire. Heráclito proponía que era el fuego. Pero Heráclito es el que cambia totalmente de orientación de pensamiento al observar que todo en la realidad está en perpetuo cambio, y que es imposible definir porque de inmediato esa cosa se modifica ya y deja de ser lo mismo. Nunca tenemos la misma experiencia ni vemos 2 veces lo mismo porque las cosas cambian en un constante devenir. Cuando Heráclito termina su actuación filosófica surge Parménides, analizando la misma idea del devenir. Parménides dice entonces que la filosofía de Heráclito es absurda y se dedica a cambiar el pensamiento metafísico, descubriendo el principio de identidad. Cada cosa es igual a sí misma. El ser no puede ser igual al no ser. El ser es y el no ser no es. Para nosotros, el movimiento es fundamentalmente el desplazamiento de una cosa en el espacio. Sin embargo, para los griegos, movimiento es toda modificación de un objeto o cosa. Aristóteles distingue diversos tipos de cambio-movimiento. El cambio sustancial, que es cuando desaparece una sustancia y da lugar a otra, o el cambio accidental, cuando una sustancia se modifica en alguno de sus atributos o características, pero permanece siendo la misma. Según la ontología aristotélica, todas las cosas que podemos percibir y todas las cosas sensibles están compuestas con la estructura acto-potencia.